Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 17 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a reconocer el valor de la oración y el compromiso nuestro de ser intercesores de frente al dolor del pueblo para que la misericordia de Dios se manifieste en el mundo. Como dice el estribillo del Salmo 117, cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. El Señor escucha nuestro clamor. El Señor escucha el clamor del que sufre. El Señor escucha el clamor de quien pide una intercesión a favor de quien está sufriendo. La primera lectura, tomada del libro del Génesis capítulo 18, los versículos del 22 al 23, nos presenta la oración de regateo de Abraham ante la presencia de Dios. Dios decide destruir Sodoma, lugar donde se encuentra Lot, el sobrino de Abraham. El poder de la intercesión viene realizada porque Dios es un Dios de misericordia que perdona nuestros pecados y porque escucha la intercesión de los justos, como lo dice el Salmo 138:3. Dios decide no destruir la ciudad por la presencia de un solo justo que se encuentra en el pueblo. Esta figura del justo que intercede por su pueblo es la figura del siervo que muere para la salvación de todos en la persona de Jesús de Nazaret. El Evangelio tomado de San Lucas capítulo 11, los versículos del 1 al 13 nos presenta a Jesús ejerciendo su ministerio de maestro, que instruye a sus discípulos, quienes por explícita petición les propone la verajá hebrea, una forma de oración popular hebrea que se estructura en 18 oraciones. Jesús toma alguna de estas plegarias, las modifica y les enseña a orar a sus discípulos. En los versículos anteriores, Jesús se dirigió al Padre, alabándole, dándole gracias porque el misterio de Dios se ha revelado a la gente sencilla, es decir, aquellos que tienen la capacidad de sorprenderse ante las distintas situaciones de la vida y viven, aún en situaciones de adversidad, el espíritu del Kairos, es decir, el tiempo de Dios. La narración de este texto evangélico se organiza en tres partes. La primera parte ubica a Jesús en un ambiente de oración y la petición de los discípulos que quieren aprender de Jesús el modo como debemos dirigirnos al Padre. La segunda parte del texto es la oración conocida como el Padre Nuestro, aunque Lucas evita la palabra nuestro. La última parte del texto es la conclusión de la enseñanza de Jesús sobre la oración. La oración que Jesús enseña a sus discípulos se inspira en una práctica hebrea de dirigirse al Padre, lo que llaman en hebreo la verajá, que traduce la bendición. Esta verajá también la usan los presbíteros cuando preparan el pan y el vino en el momento del ofertorio, cuando dicen estas palabras: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan o también por este vino. Lucas usa 5 imperativos para dirigirse a Dios. La oración presenta una invocación genérica hacia el Padre y no usa Padre Nuestro, porque en la teología de Lucas la universalidad de la salvación lleva a toda la humanidad en modo exclusivo a llamar a Dios Padre, evitando el posesivo nuestro, porque Dios no pertenece a ninguno en modo especial. Dios es el Dios creador de todos. Después de llamar a Dios Padre, aparece el atributo de Dios: santificado sea tu nombre. La comunidad que reconoce el ser de Dios santo, Kadosh, como aparece en hebreo, pide que se manifieste esa cualidad de su ser en el acontecer de la comunidad que se va formando en torno a Jesús de Nazaret para vivir la experiencia de la santidad de Dios en la fraternidad y en la ministerialidad, es decir, en el servicio. En el primer imperativo, venga tu reino, manifiesta el ser de la comunidad de discípulos que construye su presente con los ojos en la futura realización de Dios que transformará nuestro ser en imagen suya. El reino de Dios, como la soberanía de Dios sobre nuestra historia, es la meta a la que todo cristiano aspira, pero que requiere de la participación de todos y de cada uno de nosotros para que se haga visible y creíble en el mundo presente. La misión del cristiano
no consiste en el impartir doctrinas, ritos, leyes, sino en la coparticipación del reinado de Dios iniciado por Jesús de Nazaret. Las otras tres peticiones están dirigidas en modo comunitario. Es la comunidad la que se dirige a Dios para que sea alimentada por el pan de la palabra, el pan de la mente y el pan del estómago. Estas peticiones suscitan el espíritu de perdón para que sea perdonada de sus realidades inherentes a la condición humana, confiando en la gracia de Dios que modela nuestro ser hacia realidades mayores. Pedirle a Dios el pan diario es dejar que los menos favorecidos puedan acceder al alimento, porque al final de nuestra vida Dios nos pedirá cuenta del modo como hayamos distribuido los bienes de los pobres que se nos ha confiado en nuestra solvencia. Cuando comemos el pan diario, pensando en el pan de los pobres, tendremos el cumplimiento de estas palabras, como lo interpreta Orígenes de Alejandría, un escritor del tercer siglo: el pan para la subsistencia o el pan supersustancial, porque es la misma existencia que se siente saciada en el dar, en el compartir con los demás. Finalmente, es la comunidad la que se reconoce perdonada en aquel que con su vida borró el pecado que desdibuja en nosotros la semejanza de Dios. De este modo, la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, los versículos del 12 al 14, nos amonesta a vivir en Cristo, que ha sido el único y perfecto mediador entre Dios y el hombre, que donando su vida en la cruz, nos ha reconciliado definitivamente en Dios Padre. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.